Vamos a iniciar con la diligencia de informe oral en el marco del expediente 194-2024 de la SEP, seguido por Entel Perú y Americatel Perú, en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la participación del organismo de evaluación y fiscalización ambiental en calidad de tercero administrado, por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad. Para estos efectos, se deja constancia que se cuenta con la participación de los siguientes representantes, quienes han sido debidamente acreditados según la información que obra en el expediente: Jesús Hernández Peña, en representación de las denunciantes, y Ana Paola Hermosa Chávez, en representación de la denunciada. Entiendo que solamente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el presente informe se concederá el uso de la palabra a cada una de las partes por un término de 5 minutos, dejando a salvo el derecho de réplica y dúplica en caso sea necesario, por el tiempo que será indicado en su oportunidad. Además, se deja constancia de que esta actuación está siendo grabada por el personal de la Secretaría Técnica y se encuentra en transmisión en vivo mediante la plataforma digital de YouTube. Y finalmente se informa a las partes que se les notificará el acta de audiencia del presente informe oral. Muy bien, entonces voy a dar uso de la palabra al señor Jesús Hernández Peña por el lapso de 5 minutos. Muchísimas gracias, señorita presidenta. Buenos días con los demás miembros de la comisión. Quería hacer, antes de empezar la exposición, una petición. En la parte de denunciantes son dos empresas, tanto Entel como Americatel. ¿Se puede sumar el minutaje de ambas partes y que pueda hacer mi exposición en 10 minutos? Correcto, está bien. Perfecto, muchísimas gracias, señorita presidenta. Nuevamente, buenos días con la comisión y con todos los presentes. Me llamo Jesús Hernández y en representación de Entel y Americatel voy a hacer el presente informe oral. Y antes de empezar la exposición, me gustaría sintetizar la idea del caso en esta frase. El arte es una sombra que distorsiona la verdad. Esta frase está puesta en el libro del retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. ¿Y por qué es relevante? Porque, como pueden ver inmediatamente abajo, este caso gira en torno a que el reglamento no debe ser una sombra que deforme el cuerpo de la ley. Como vamos a ver en mi exposición y como ya se ha demostrado en la denuncia y en los escritos que hemos presentado, la ley de retiro de cableado aéreo en desuso y malogrado tiene una estructura específica, tiene obligaciones específicas y solo tiene un tipo infractorio específico. Lamentablemente, el reglamento ha ido mucho más allá que la ley, ha agregado una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad, y es justamente esta la que buscamos cuestionar en este procedimiento de barreras burocráticas. No buscamos cuestionar nuestra obligación principal de hacer el retiro de cableado aéreo en desuso y malogrado. Contra esa obligación no hacemos ningún cuestionamiento porque estamos totalmente de acuerdo. Nuestro cuestionamiento gira en torno a una obligación en concreto, que es la obligación de etiquetar el cableado en uso aéreo. Dicho esto, voy a empezar mi exposición, la cual va a constar de 3 partes. La primera va a estar destinada a dar el contexto del caso, para que puedan comprender en qué entorno este ha surgido. En segundo lugar, vamos a conversar respecto a la barrera burocrática que se busca inaplicar. Y en tercer y último caso, vamos a entrar ya a los argumentos de fondo sobre ilegalidad y razonabilidad. Empecemos por el contexto. Como pueden ver en esta línea de tiempo, el 28 de octubre del 2022 se publica la Ley 31595. El objetivo de la ley, simple: ordenarle a todas las empresas de telecomunicaciones y aquellas involucradas en infraestructura de cableado que retiren aquellos cables que están en desuso malogrado o desconectados y que afectan el ordenamiento y la seguridad vial de las personas. Esta obligación legal se impone para que sea cumplida a nivel nacional. Y se estipula de que el MTC debería, en un reglamento posterior, especificar cómo es que se debería de hacer el retiro del cableado aéreo en desuso y malogrado. Nótese, señores miembros de la comisión y señorita presidenta, que la ley en ningún extremo habla sobre etiquetado de cableado aéreo en uso. Simplemente estipula de que la obligación que tenemos las empresas de telecomunicaciones y todas las involucradas en la instalación de infraestructura de cableado, la obligación es justamente retirar el cableado malogrado y en desuso. Adicionalmente, estipula un único tipo infractorio. Este único tipo infractorio señala de que si no se retira el cableado aéreo dentro del plazo estipulado de 2 años, van a ser pasibles de sanciones aquellas empresas que incurran en esta infracción.
Este es el marco legal de la ley 31595. ¿Qué es lo que ocurre después? 2 años después, el 12 de marzo del 2024, se publica el reglamento, el Decreto Supremo 07-2024, en el cual, además de reglamentar los criterios que se debería de tomar en cuenta para hacer el retiro del cableado en desuso y malogrado, incluyen una barrera burocrática, que es justamente la que estamos cuestionando en esta denuncia, que es la exigencia de realizar el etiquetado del cableado aéreo en uso, el que está efectivamente en uso y el que sirve para prestar el servicio de telecomunicaciones, de electricidad, etc. Esta obligación no está contenida en la ley, pero adicionalmente a ello, el reglamento dispone de que si no se etiqueta la ley, no se etiquetan los cables aéreos en uso, van a presumir que estos son en desuso y que están malogrados, que no tienen ninguna conexión y por lo tanto serán pasibles de ser sancionadas aquellas empresas que mantengan este tipo de cables. Nótese que el reglamento lo que dispone es que se va a sancionar el no etiquetado del cableado aéreo en uso, porque si no lo etiqueto van a considerarlo en desuso y por ende pasible de ser sancionable como lo estipula la ley. Ahora, acá la normativa, el reglamento concretamente estipula un umbral de cumplimiento. Un 43% a los 12 meses de publicada la ley del reglamento, un 71% a los 18 meses de publicado y el 100% del cableado aéreo debe ser retirado en 24 meses. ¿Por qué es relevante este cumplimiento progresivo? Porque lamentablemente la obligación de etiquetado del cableado aéreo en uso va a la par del retiro del cableado aéreo en desuso. Por lo tanto, a los 12 meses de publicado el reglamento deberíamos de haber etiquetado el 43% de nuestro cableado en uso, a los 18 meses el 31% y a los 24 meses el 100% de nuestro cable en uso. Dado este contexto, vamos a entrarnos en la segunda parte de la exposición, que es justamente precisar la barrera burocrática que cuestionamos. Como ya lo señalé al inicio, la barrera burocrática que cuestionamos es la exigencia de etiquetar el cableado aéreo que presta servicio de telecomunicaciones y con el nombre del operador, tipo de servicio que transportan y los puertos extremos a donde van conectados. Esta es la barrera burocrática que estamos cuestionando. Nuevamente, no cuestionamos la obligación de hacer el retiro del cableado aéreo en desuso, porque eso, además de ser una obligación puesta en una norma con rango de ley, es una obligación con la cual nosotros estamos de acuerdo. Ahora, siendo esta la barrera burocrática que cuestionamos, vamos a adentrarnos a las razones jurídicas por las cuales es ilegal e irrazonable. En primer lugar, la ilegalidad de la barrera burocrática se da porque desnaturaliza la ley 31595. Como todos nosotros sabemos, en la pirámide de Kelsen, en la famosa pirámide de fuentes del derecho del Perú, tenemos a la Constitución como norma primaria, norma fundamental. En segundo rango tenemos a las leyes y en tercer rango al reglamento, siendo que el reglamento no puede desnaturalizar o distorsionar el espíritu de la ley. Nuevamente, el reglamento no puede ser una sombra que distorsione el cuerpo de la ley. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La ley 31595 únicamente dispuso la obligación del retiro de cableado aéreo en desuso y malogrado, dando un plazo para el cumplimiento de este y sancionando el incumplimiento de esta obligación. El reglamento lo que ha hecho es tomar esta ley y ampliar obligaciones que no estaban puestas en la ley correspondiente, porque la ley no habla de que las empresas debemos de etiquetar el cableado aéreo en uso. Lamentablemente el reglamento ha ido más allá, ha estipulado esta obligación y lo peor, lo ha puesto como una infracción administrativa, al punto que si no etiquetamos el cableado aéreo en uso, nos van a sancionar como si estuviéramos manteniendo cableado aéreo en desuso. ¿Por qué es importante que la comisión tenga en cuenta esto? Porque la práctica administrativa de la propia comisión ya da cuenta de que son barreras burocráticas aquellas obligaciones adicionales o prohibiciones que se encuentran en una norma, mejor dicho, en un reglamento, que no están puestas en la ley o en una norma con rango de ley. Por ejemplo, en el caso de tercerización, concretamente la resolución 270-2023, la comisión concluyó de que en la medida que la prohibición de tercerizar actividades nucleares no está puesta en una norma con rango de ley, entonces la desnaturaliza y por ende es ilegal. Este criterio ahonda a que lo que estamos diciendo en esta exposición y en lo que hemos demostrado a lo largo de la denuncia y el procedimiento demuestra la ilegalidad de la barrera burocrática cuestionada. Como no está puesta en una norma con rango de ley, la desnaturaliza y lo que es peor, agrega un tipo infractorio que no está colocado en la ley. A este punto va el segundo argumento de ilegalidad. El segundo argumento de legalidad gira en torno a que se han vulnerado los principios de la potestad sancionadora de la administración pública. El artículo 8 del reglamento
que es el artículo en donde se materializa la barrera, estipula de que se debe de etiquetar el cableado aéreo en uso. Y si no lo hacen, va a presumirse que este cableado aéreo en uso está en desuso, y si no lo retiramos dentro del plazo de 2 años, vamos a ser sancionados por ello. Esta situación vulnera el principio de legalidad y tipicidad, porque lo que está haciendo es extender el tipo infractorio de la ley para aplicarlo a el no etiquetado de cableados aéreos en uso, porque si no lo hacemos, la administración pública va a presumir que están en desuso y por lo tanto, al no retirarlo, nos van a sancionar por ello. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, señores miembros de la comisión, porque no puede haber infracción administrativa si es que no hay obligación legal previa, y en este caso no hay obligación legal, porque la obligación del etiquetado de cableado aéreo en uso no es una obligación puesta en una ley, sino en un reglamento de forma ilegal. Estos criterios de ilegalidad son puestos por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas en la resolución 115/2024. En los fundamentos 50 y 51 concluyen de que si hay una infracción que no le antecede una obligación legal, esto lo que hace es manejar la ilegalidad de la infracción. En nuestro caso, es evidente de que la ilegalidad de la barrera burocrática subyace que vulnera o contradice la ley en cuestión. Y al existir este tipo de ilegalidad, la infracción que se nos ha impuesto por no cumplir la barrera burocrática o que se pretende imponer como tipo infractorio por no cumplir con la barrera burocrática, también resulta ilegal. Es por esto que la barrera burocrática es ilegal en todos sus extremos. Y en segundo lugar, y ya con esto vamos terminando la exposición, la barrera burocrática es arbitraria, porque la obligación de etiquetar el cableado aéreo en uso no está sustentada en un análisis de idoneidad. Concretamente, no hay data que demuestre un problema que deba de ser resuelto con la barrera burocrática. Sí la hay para decir de que el problema de la seguridad vial y los problemas medioambientales deben de ser solucionados con el retiro del cableado aéreo en desuso. Concretamente de acuerdo, pero no hay nada, no hay análisis respecto al cableado aéreo en uso, respecto concretamente al etiquetado del cableado aéreo en uso. Y tampoco se trata de una medida idónea para resolver el supuesto problema identificado, porque si vamos a extrapolar el fin público de seguridad vial y medio ambiente a esta barrera burocrática, pese a que no hay vínculo de conexión por la propia administración, es evidente que el etiquetado de cableado aéreo en uso no coadyuva la descontaminación vial, que es justamente lo que busca la ley. Y en segundo lugar, la barrera burocrática es desproporcional, porque el denunciado no ha realizado un análisis costo-beneficio respecto a la implementación de la medida. No se sabe qué principios de mejora regulatorios han cumplido, qué metodologías de análisis costo-beneficio ha utilizado y cuáles serían los costos de implementar esta medida. Es más, en nuestra denuncia hemos identificado 2 costos que debieron de haber sido analizados en el análisis de costo-beneficio, valga la redundancia. El primero es el costo evidente de la implementación de la barrera, que hasta el momento nos está llevando un destino de más de 5 millones de soles. Y en segundo lugar, el costo de cumplimiento de la barrera, porque el etiquetado del cableado aéreo en uso no tiene criterios para ver prioridades o cómo es que tendríamos que hacerlo. Muy contrario a la obligación de retiro en uso, la obligación de retirar el cableado aéreo en desuso, porque esta obligación sí tiene criterios de cumplimiento. Lamentablemente esto no existe en el reglamento ni evidentemente en la ley, y esto torna en arbitraria la posibilidad de que se nos pueda imponer el tipo infractorio en estos casos. Estos argumentos, señores miembros de la comisión, y es importante resaltar, lo hacemos con el intento de demostrar que no hay un análisis costo-beneficio. No estamos buscando decir que por el hecho de que genera costos ya de por sí es arbitrario, es desproporcional, porque eso es un argumento que no lo permite la ley. Acá lo que estamos hablando es que no hay un análisis costo-beneficio, al punto de que si se hubiera hecho, debieron de haber considerado estos 2 costos dentro del análisis. Y evidentemente tampoco hay análisis de beneficios que se sustente en la barrera burocrática. Y finalmente, no se ha hecho un análisis de medidas menos gravosas. Como lo demostramos en la denuncia, una medida menos gravosa en lugar de un etiquetado hubiera sido el colocar el nombre de la empresa operadora en los cables aéreos. De hecho, nuestra compañía lo puede hacer y lo viene haciendo. De esta manera se identifica el cableado aéreo y de esta forma se permite identificar concretamente a quién le corresponde cada uno para mejorar la fiscalización. Dicho esto, y con esto termino, quiero exponerles las conclusiones. La barrera burocrática que cuestionamos es ilegal por vulnerar la ley 29.245 y por afectar los principios de legalidad y tipicidad de la potestad sancionadora del Estado. Y además, carece de razonabilidad porque no resuelve un problema concreto, carece de un análisis costo-beneficio y no es la medida menos gravosa que se ha podido adoptar en este caso. De ahí que solicitamos a la comisión que declare fundada nuestra denuncia en todos sus extremos. Dicho esto, quedo pendiente de cualquier pregunta que tenga la comisión.
Muchas gracias, doctor Hernández. Ahora voy a ceder el uso de la palabra por el mismo tiempo a la doctora Ana Paola Hermosa Chávez en representación del Ministerio. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, comisionados y a todos los presentes. Bueno, en atención al escrito de denuncia y adicionalmente a lo que ha sido expuesto el día de hoy por la parte que representa a las denunciantes, nos gustaría hacer precisión en realidad básicamente a 3 puntos en concreto. El primero es de que la medida que viene a ser materia de cuestionamiento en el presente procedimiento tiene como finalidad lograr la descontaminación ambiental, generada pues por este exceso de cables. Y es que en determinadas zonas urbanas existe un alto índice de cableado aéreo para la prestación ya sea de los servicios públicos de telecomunicaciones y suministro de energía, que se encuentran en desuso o en mal estado. Y es que en la realidad puede verse que existen cables concurrentes en un solo poste o cables que están colgados, cables colgantes, postes que se encuentran medio caídos a razón del peso de los cables. Todo ello que ha generado un alto nivel de contaminación visual y sobre todo genera riesgos sobre la población. Y es que no es o no puede escapar de nuestro conocimiento de que existen numerosas noticias donde existen accidentes a razón de estos cables. Ahora bien, en cuanto a la identificación, esto se debe en primera razón a que existía ya una complejidad para el proceso de retiro. Y 2, para la poca identificación de los propietarios del cableado etiquetado, que podía ser, por ejemplo, para poder ir, ¿cuál era el tema que nos preocupaba a nosotros? Es el tema de que faltaba la identificación del tipo de servicio que se prestaba a través del cableado, porque podía ser un servicio o de telecomunicaciones o de distribución eléctrica. Es por eso que nosotros, a través de la identificación, pedimos 3 cosas. Primero, el nombre del operador, el tipo de servicio que se transporta y los puertos a donde van conectados. Todo ello, ¿por qué? Es fundamental, ¿por qué? Porque ayuda para las acciones de supervisión, de fiscalización, ya sea del lado de las municipalidades o del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el mantenimiento de los cables, para su trazabilidad y para la seguridad. Como punto número 3, y en realidad aquí queremos ser muy enfáticos, es de que con la medida que es materia de cuestionamiento, en realidad, básicamente la medida del etiquetado, nosotros queremos hacer hincapié que de ningún modo buscamos limitar la permanencia de las empresas denunciantes o afectar su competitividad empresarial en el mercado. Lo que nosotros estamos buscando es procurar su permanencia en el mercado, pero cautelando y previniendo la seguridad de las personas en general. Y en cuanto a lo señalado el día de hoy por la parte representante de las denunciantes, nos gustaría hacer mención a 2 puntos. Primero, de que el reglamento de la ley no establece un régimen administrativo sancionador específico respecto a las obligaciones que ya han sido contenidas y establecidas en la ley. No crea un supuesto de infracción específico para el incumplimiento de las acciones del etiquetado. Es por eso que al no crearse un nuevo tipo infractor, no se transgrede de ninguna forma el principio de tipicidad. Y en cuanto a la razonabilidad de la medida, queremos hacer hincapié nuevamente de que no se ha configurado una barrera burocrática, porque lo que busca el reglamento es proteger un interés público en materia de seguridad de cara a la población y en cuanto al medio ambiente. Por lo que, con la proporcionalidad y la razonabilidad debida, lo que nosotros pretendemos, tanto con el reglamento junto con la ley, es salvaguardar el interés legítimo del bien jurídico tutelado, que en este caso viene a ser la protección a la salud y al medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hermosa. No sé si de la parte denunciante quieren hacer uso del derecho de réplica. Sí, señorita presidenta, si me permite, por favor. Por un plazo menor de 5 minutos, por favor. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría resaltar que la parte denunciada de la entidad ha confirmado lo que hemos señalado durante la exposición. La finalidad pública detrás de la ley y detrás del reglamento es justamente la descontaminación visual y el retiro del cableado aéreo en desuso y en mal estado. Finalidad con la que estamos totalmente de acuerdo.
El detalle acá es que la barrera burocrática en cuestión, que es el etiquetado del cableado aéreo en uso, no tiene una finalidad pública en sí misma. No está vinculada a cableado aéreo en desuso y mal estado. Pide que se etiquete cableado aéreo en uso y que está siendo utilizado, para la redundancia, para prestar servicios de telecomunicaciones en nuestro caso en concreto. Esta exigencia, esta finalidad pública, no ha sido desarrollada en ningún documento de forma previa a la emisión de la barrera burocrática y ni mucho menos ha sido cotejada para identificar si es que hay un problema en la fiscalización del cableado aéreo. Eso me lleva al segundo punto. La entidad ha señalado que justamente esta medida buscaría facilitar la fiscalización porque la fiscalización del cableado aéreo en desuso es complejo. Sin embargo, los argumentos de este posible problema, de este posible inconveniente de fiscalización, no se encuentra analizado en un documento previo a la emisión de la barrera. En ningún momento se ha analizado cuál es el problema que subyace a la fiscalización, por qué es necesario un etiquetado permanente y no, por ejemplo, un etiquetado temporal que pueda ir en concordancia con un plan de fiscalización en donde cooperemos tanto las empresas como el mismo Ministerio de Transportes, o en este caso la OEFA, para sus fiscalizaciones correspondientes, etcétera. ¿Puede haber una finalidad pública? No lo sabemos. En esta barrera burocrática no se ha señalado justamente cuál es esa finalidad pública y lo peor, no hay documentación previa que lo sustente y que analice concretamente en función de los principios de calidad regulatoria cuál es el problema que se busca resolver. Nuevamente, nosotros estamos muy de acuerdo en que se debe retirar el cableado aéreo en uso y en desuso y estamos prestos a cumplir la obligación, de hecho lo estamos haciendo, pero siempre se debe tener en cuenta de que un reglamento no puede desvirtuar lo que dice la ley. Y es lo que lamentablemente ocurre en este caso, en donde no hay un sustento previo de razonabilidad en los términos que exige la ley de barreras burocráticas ni las normativas de calidad regulatoria. Y solamente para terminar con este punto, con un punto adicional. La entidad, al igual que en la parte escrita, ha señalado de que no se crea un tipo infractorio especial y por lo tanto no estaría actuando de forma ilegal. Señorita Presidenta, señores vocales de la Comisión, el artículo 8 es enfático del reglamento en donde se materializa la barrera burocrática. Es enfático en señalar que si nosotros no etiquetamos el cableado aéreo en uso, van a presumir que es un cableado aéreo en desuso. Y si van a presumir ello, la ley es clara. Si no lo retiro, incurre en una infracción administrativa. Es evidente que están aplicando una infracción administrativa de forma extensiva o que pretenden hacerlo. Y esto ahonda justamente en la ilegalidad de la barrera burocrática que cuestionamos. Evidentemente, no han dicho una infracción administrativa con nombre propio por no etiquetar el cableado aéreo en desuso. Pero la forma en que está redactada la norma del reglamento, da pie y efectivamente hace una aplicación extensiva de un tipo infractorio puesto en una ley a un supuesto en donde no corresponde, porque establece esta presunción que nos expone a sanciones que evidentemente no tienen relación con cableado aéreo en desuso, sino a etiquetado de cableado aéreo en uso. Dicho esto, le agradezco el tiempo que me ha otorgado. Muchas gracias. Gracias, doctora Hernández. Doctora Hermosa, tiene también su derecho a la réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en realidad, básicamente nos gustaría reiterar el tema de la importancia de la identificación, y es que es por un tema de cara no solamente a nosotros como ministerio, sino también para las municipalidades, para que puedan ejercer sus facultades de fiscalización, supervisión y para poder identificar quiénes son los propietarios del cableado, porque puede ser ya sea operadores que brindan el servicio de telecomunicaciones o que se brinda el servicio de distribución eléctrica. En cuanto a la documentación, o que no habría una documentación que sustente ya sea la razonabilidad o los motivos por los cuales nosotros alegamos una complejidad en el retiro del cableado, nos limitamos el derecho de poder presentar documentos adicionales o escritos adicionales que puedan sustentar el motivo por el cual se adicionó el tema de poder identificar quiénes son los propietarios del cableado. Muchas gracias, señora presidenta, comisionados y a todos los presentes por haberme escuchado. Muchas gracias, doctora Hermosa. ¿Los miembros de comisión tienen alguna consulta para cualquiera de las partes?
¿La Secretaría Técnica tiene alguna consulta para cualquiera de las partes? Sí, señor presidente, muchas gracias. Para el MTC, en los documentos que han presentado en el expediente señalan que esta medida tiene como finalidad también evaluar evaluar un tema de fiscalización ambiental. ¿Cuál sería la ley que les otorga la facultad al MTC a supervisar, bueno, a regular temas de fiscalización ambiental? Buenos días. En realidad sí, en efecto, eso es cierto porque, como lo mencioné al inicio, la finalidad de la medida es pues lograr o poder disminuir esa descontaminación ambiental que existe a razón del cableado. Y lo que nosotros podríamos hacer es, en coordinación con la entidad competente, que nos pueda ayudar para el tema de la fiscalización, ¿no? Porque, por ejemplo, como decía, la fiscalización podía darse del lado de las municipalidades o del propio Ministerio de Transportes, pero sin exceder nuestras facultades. Lo que podríamos hacer es pedir una ayuda o reportar esta situación que se advierte a razón de en razón a las supervisiones que estamos realizando, para que de cara a la entidad que sea competente inicie las investigaciones o realice las visitas inopinadas que considere pertinente, y de advertir alguna infracción, pues pueda iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Sí, pero independientemente de quién realice la fiscalización, ¿cuál es la facultad que tienen ustedes o qué ley es la que le da la facultad para regular esa supervisión? Porque entendemos que el etiquetado cuestionado es o sirve para poder realizar esa fiscalización. Entonces, ¿cuál es la ley que ustedes como entidad les otorga la facultad para poder crear esa regulación sobre la fiscalización? Bueno, nos ampararíamos en la misma ley que ha regulado el tema del retiro del cableado, ¿no? Tanto la ley como su reglamento. ¿Podría indicarme el artículo en el cual le otorga la facultad a la MTC para regular la fiscalización ambiental en esa ley? Yo creo que podría sustentarse tal vez en el artículo 4, que habla de la supervisión, ¿no? El retiro del cableado queda sujeto a la supervisión ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y como decía, queda sujeto a la supervisión ya sea de las municipalidades provinciales o distritales en la zona, únicamente en los aspectos de su competencia, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 477. Okay. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. En caso queda el voto, disculpen, se da por concluida entonces la audiencia de informe oral. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.